Muy buenos días. Vamos a dar comienzo al módulo 3 del Seminario de Remuneración y Beneficios y en esta oportunidad, en este módulo, vamos a ver todo el tema de aportes y retenciones al trabajador, embargos y contribuciones patronales. Posteriormente, en otro audio, veremos toda la parte de formulario 931 y al final también pasaremos por un poco los seguros obligatorios y al final también una mención al tema de retenciones de cuarta categoría. En este módulo va a ser muy importante a los fines de poder tener toda si se quiere, la parte teórica de lo que va a ser después la liquidación de sueldos. Entender que los aportes y retenciones del trabajador se denomina así a los conceptos que se le descuentan al trabajador de su remuneración. Cuando vimos el tema de remuneración, acá vamos a empezar a entender mejor sobre qué remuneración hacemos esos descuentos de aportes, bien, esas retenciones. Si se acuerdan, y repasando un poco, era sobre los conceptos remunerativos. En este caso, los principales, los aportes al sistema de seguridad social, siempre, digamos, los principales son jubilación, 11%, ley 19032, o ley PAMI, vamos a decir así, 3%, y obra social, 3%. Un tema muy importante para los profesionales en materia laboral que tenemos que tener en cuenta es siempre estar atentos a los topes previsionales que surgen de resoluciones que emite ANSES, donde fija bases mínimas y bases máximas, sobre las cuales se deben realizar estos aportes al sistema. Y actualmente tenemos la resolución 133 del 2022, que dice que a los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al sistema integrado previsional argentino, se debe tener en cuenta la base imponible mínima y máxima prevista en el párrafo 9 del artículo 24, o sea, del artículo 9 de la ley 24.241 y sus modificatorias. Actualmente, a partir de junio, la base mínima es de 12.638 pesos con 40 y la base máxima 410.742,03. ¿Qué quiere decir esto? Que en una liquidación de sueldos, la base más pequeña que puedo tener son esos 12.638,40 y supongamos, si nos toca liquidar, por ejemplo, esto se da en casos de puestos, por ejemplo, gerenciales, donde quizás sean sueldos que superen a lo mejor 600.000, 800.000 pesos. La base máxima que voy a tener en cuenta son esos 410.742,03. Esto puede darse, como les digo, en empresas que quizás tenemos que hacer liquidaciones de personal jerárquico. Tener en cuenta que el tope máximo, o sea, o la base máxima, son esos 410.742. Es decir, que supongamos, tengo un trabajador, un gerente, que supongamos tenga un sueldo bruto de 600.000 pesos, yo todo este descuento de jubilación, ley 19.032, obra social, y después ya vamos a ver las contribuciones, no voy a tomar los 600.000, voy a tomar 410.742,03. Bien. Y en el caso de bases mínimas, serían casos en estas liquidaciones a tiempo parcial que no pueden ser inferiores a esos 12.638,40. Digamos que en el caso de la obra social, ahí tenemos que tener siempre tener en cuenta la particularidad que la ley 23.660 nos dice que ese 3%
La base mínima van a ser dos, digamos, bases mínimas previstas en la legislación vigente. Es decir, en este caso actualmente es de 25.276,80 y la base máxima es la misma, de los 410.742,03. Eso es para los casos de aportes y contribuciones a la obra social. Para determinar el tope, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, se considera entonces, dijimos, la remuneración, todo lo que es sueldo, jornal, comisiones, viáticos sin comprobantes, remuneraciones en especie, gastos de representación, premios adicionales por antigüedad, asignación por título, propinas habituales no prohibidas, salarios por enfermedad, accidentes, vacaciones, licencias especiales, preaviso otorgado, SAC, horas extras, honorarios en relación de dependencia, gratificaciones habituales y todo lo que esté relacionado directamente con la prestación del servicio. ¿Qué no se va a considerar como remuneración? Todas las gratificaciones por egreso, no sé si se acuerdan cuando vimos la parte de remuneración, todas en realidad las gratificaciones, no sé si se acuerdan que superaban las que no eran en forma habitual, ¿bien? La indemnización por faltas de preaviso, por antigüedad, vacaciones no gozadas, obviamente asignaciones familiares, indemnizaciones por accidente, incapacidad, en los casos de maternidad, que se pagan directamente por el SUAF de ANSES, digamos, integración del mes de despido, reintegro de gastos, subsidios por desempleo y además todos los conceptos enumerados en el 103 bis, 223, 105, que haciendo un poco de repaso sería toda la parte de beneficios sociales y asignaciones no remunerativas que vimos en el módulo 2. ¿Qué tenemos también acá? Las retenciones de cuotas sindicales. En comercio, nosotros vamos a ver, cuando veamos casos prácticos, que tenemos la cuota sindical, digamos que es si el trabajador se afilia, que es un 2% de la remuneración bruta. La cuota, esa es cuando el trabajador se afilia. Pero siempre va a tener la cuota sindical que se llama solidaria, se afilie o no, solidaria obligatoria, que también es un 2% de la remuneración bruta. Y también hay una cuota para la federación, ¿bien? de comercio, que sería el 0.5% de la remuneración bruta. Eso lo vamos a ver después en las liquidaciones. También vamos a ver que se le retiene al trabajador el seguro obligatorio provincial, vamos a decir así, la mitad, digamos, del seguro obligatorio provincial, del costo del seguro obligatorio provincial. Acá en San Juan es el seguro ley 2671, que establece la obligatoriedad de contratar un seguro por muerte natural o accidental o incapacidad total y permanente del trabajador. Entonces ahí les aclaro que la prima del seguro es compartida entre el empleado y el empleador, un 50% cada uno. El empleador deberá descontar al empleado el monto correspondiente y depositarlo en tiempo y forma. Bien, actualmente, digamos, acá en San Juan tenemos un seguro en la caja de ahorro y seguro que es de 4 pesos, entonces vamos a ver una liquidación de 2 pesos, un descuento de 2 pesos para el trabajador y un pago que hace como contribución, vamos a decir así, el empleador de 2 pesos. Un tema que después les voy a mostrar al final digamos una planilla de retención y un poco me voy a explayar en este tema del impuesto a las ganancias, pero acá hago una pequeña alusión que el empleador es sujeto de retención del impuesto, es decir, están obligados a retener, son agentes de retención, vamos a decirlo así, en el recibo de sueldo
de lo que sería el impuesto a las ganancias, ¿bien? Si correspondiera, por supuesto. Entonces, para ello se debe calcular, teniendo en cuenta disposiciones de AFIP, determinar el monto de la retención del impuesto a las ganancias de cuarta categoría, ¿bien? Y eso el empleador se lo retiene al empleado y lo debe depositar a AFIP en tiempo y forma. Este tema es un tema que, como les digo, voy a hacer un audio explicativo mostrando también la planilla de liquidación. Es un tema para el cual yo recomiendo, acá yo voy a tratar de dar una visión elemental, general de este tema, pero es un tema que amerita posteriormente que ustedes puedan hacer un curso específico sobre este tema, porque es un poquito más complejo, ¿bien? Yo por lo menos, pero sí es importante, sí es muy importante que los licenciados en recursos humanos tengan una noción acabada de qué se trata este tema, ¿bien? Posteriormente, en el caso de adelantos de sueldo, tener en cuenta que no pueden superar el 50% de las remuneraciones del trabajador dependiente, solo podrá superarlo en caso de gravedad, ¿bien? Y esos adelantos deben hacerse en un momento determinado siempre a través del recibo, ¿bien? Es decir, se otorga el adelanto, se hace un recibo y después cuando se descuenta también en el recibo. Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En el caso de los embargos, bueno, los embargos tienen una particularidad que se trata de una retención en dinero que se aplica sobre la remuneración del trabajador para pagar deudas que han sido ejecutadas vía judicial, ¿bien? Y han sido determinadas por un juez. El empleador está obligado a retener y depositar donde determine el oficio judicial en tiempo y forma. Mensualmente va a entregar al juzgado una copia de la boleta del depósito del embargo retenido. Si el contrato de trabajo finaliza, el empleador debe informar al juzgado que ese trabajador ya no pertenece más a la empresa. Y es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de embargos, debemos dividir embargos por deudas comunes y por deudas alimentarias y litis expensas, que son gastos de juicio, ya que las que vamos a ver nosotros después en las prácticas, se trata de cálculo de embargo por deudas comunes. El tema es, digamos, está determinado la forma en la que se va a hacer el cálculo de ese embargo por el decreto 484 del año 87. Bien, y nosotros vamos a trabajar, como digo, por embargos o los cálculos de embargos por deudas comunes. ¿Por qué hago esta distinción? Porque cuando son deudas comunes, nosotros como responsables de liquidación y al momento de efectuar la liquidación tenemos que hacer un cálculo. Por eso este tema de embargos también es muy importante, al igual que el de retención de cuartas categorías. Porque, ¿en qué sentido? Cuando nosotros hacemos liquidación de sueldos, nosotros vamos a ver que, no sé, tenemos que liquidar un trabajador de comercio con una categoría, no sé, vendedor B. Vamos a ver cómo se calcula la antigüedad, el presentismo, llegamos al sueldo bruto, ¿bien? Y ahí tenemos que empezar a hacer este tema de las retenciones por aportes del trabajador. Vamos a poner el 11% jubilación, el 3% ley 19032, el 3% obra social, la cuota, el seguro provincial, la cuota sindical, veremos si está afiliado o no.
pero siempre la cuota solidaria la vamos a descontar. Digo, ver si está afiliado o no, porque si no hay que descontar también la cuota sindical, el 0,5 FAESIS, y acá viene el tema, que las retenciones de embargos y ganancias son retenciones que ya no son porcentajes que ya sabemos que tenemos que aplicar y ya está, sino que son cálculos que tenemos que hacer para retener correctamente al trabajador lo que corresponde. Entonces, acá hay como una mayor responsabilidad porque si descontamos de menos o de más, vamos a perjudicar al trabajador o a quien le tiene que llegar la retención. Bien, entonces, este tema yo sugiero siempre estar muy atentos porque más allá de lo que podamos aprender en el cursado del seminario, yo diría que hagan o practiquen mucho este tema digamos, en el futuro, al momento de que ustedes tengan que hacer liquidaciones de sueldos. Acá hay como un esquema para una guía que el mismo decreto nos da para efectuar, o sea, qué porcentaje tenemos que aplicar para realizar el embargo y qué mínimo o qué parte del sueldo no se toca. Bien, entonces acá también hago alusión al módulo 2 cuando vimos el salario mínimo vital, porque justamente tener presente en nuestro escritorio la resolución del Ministerio de Trabajo que indique cuál es ese salario mínimo del mes que voy a liquidar es fundamental, porque ya van a ver que ese sueldo mínimo vital juega un papel súper importante. ¿Por qué? Porque fíjense que la fórmula es la siguiente. Yo voy a tener que multiplicar el salario mínimo vital en principio por 2. Bien, y ese monto que me dé, que actualmente es de 47.750 pesos, ese monto que me dé multiplicado por 2, lo voy a tener que confrontar o, digamos, comparar con el sueldo bruto del trabajador. Supongamos que hoy me da 95.500, multiplicado por 2 el salario mínimo vital. Si ese monto, si el sueldo del trabajador está por debajo, o sea, es mayor a un salario mínimo vital y menor, igual a ese monto, me dice la mecánica de embargo que voy a tener que aplicar un 10% sobre el excedente de un salario mínimo vital. Bien, es decir, lo que es inembargable es un salario mínimo vital. Si el sueldo bruto es mayor a 2 salarios mínimos vital, en ese caso voy a aplicar un 20% sobre el excedente de un salario mínimo vital. Y tenemos el caso de la cuota SAC, ¿no? El salario del sueldo anual complementario, donde acá la comparación la tengo que hacer, pero teniendo en cuenta la mitad, vamos a decir así, del salario mínimo vital, y sigo la misma mecánica. Acá yo les dejo unos pequeños ejemplos. Tenemos, por ejemplo, un caso acá de María, aunque es una administrativa, que tiene una jornada completa y, por ejemplo, tiene una remuneración bruta en agosto de 90.000 pesos. Fíjense, el salario mínimo vital, 47.850. El monto del embargo es 4.215. ¿Cómo llego a ese monto? Bueno, hago lo siguiente, multiplico 2 por 47.850. Dije recién 47.750, es 47.850. Eso me da 95.700. Como en este caso la remuneración abonada al trabajador es menor a estos dos salarios mínimos vitales, ven que acá 90.000 menor a 95.700, por lo tanto
debo aplicar un 10%, digamos, a esta cuenta. 90.000 menos 47.850, es decir, a 42.150 le aplico ese 10%. Es decir, a lo que excede, ese 10% es a lo que excede de restarle a la remuneración bruta un salario mínimo vital, porque lo inembargable es esto. En esto siempre traten de no confundirse. Siempre los alumnos acá se confunden en las prácticas, confunden este tema de la multiplicación de 2 por el salario mínimo, pero es a los fines de comparar si la remuneración bruta es mayor o menor. Bien, pero después, cuando es para determinar si es el 10 o el 20%. Pero una vez que ya ya determiné si es el 10 o el 20, siempre es la remuneración bruta menos el salario mínimo vital. Y aquí en este caso apliqué un 10. Por ejemplo, en el caso 2, he puesto que si gana 100.000, en este caso, fíjense, hago los 100.000 menos los 47.850 y aplico un 20% sobre 52.150. Entonces el monto del embargo acá es 10.430. A ver, no es difícil, pero es importante estar muy atentos porque, insisto, cuando vemos los casos en las prácticas, veo que ahí se originan confusiones. Y les he puesto un tercer caso que es un trabajador, por ejemplo, de trabajo parcial de 20 horas. Fíjense que tengo que hacer una regla de 3 porque el salario mínimo vital es proporcional. Bien, ahí en ese caso digo, si por 48 horas es 47.850, por 20 es 19.937.50. Bien, es un salario mínimo vital proporcional. Bien, en este caso, el cálculo de embargo, multiplico 2 por 19.937.50, me da 39.875. Fíjense que si gana 30, está ganando menos de dos salarios mínimos vital multiplicado, o sea, multiplicado un salario mínimo vital por 2. Como está ganando menos, en ese caso le resto a lo que está ganando un salario mínimo vital y sobre este monto de 10.062.50 le aplico el 10% y yo tendría que hacer una retención de 1.006.25. Bien, tendría que hacer un descuento de embargo de 1.006.25. Y estos montos, 1.006.25, 4.215 o el que calculamos acá, 10.430, son los que yo tengo que depositar en el juzgado que corresponda. Como en la mecánica, llega a la empresa un oficio, bien, por ejemplo dice, el oficio llega un poco detallando la causa, digamos, sobre el trabajador. No sé si es una tarjeta de crédito, puede ser una casa que le vendió ropa, zapatillas, bueno, entonces un banco, por ejemplo, y en ese caso el juez nos dice que se tiene que hacer un embargo y viene por el monto total. Por ejemplo, que eso también lo aclaro para que no les traiga confusión. Por ejemplo, viene y dice que hay que descontarle 80.000 pesos al trabajador. Bien, lo que tenemos que hacer y ser muy ordenados es abrir una planilla Excel donde pongamos los datos del trabajador, el número de oficio, colocar ese monto y empezar a descontarle estos importes de embargo que le vamos calculando mes a mes. Entonces, por ejemplo, pondríamos 80.000 a este Carlos, por ejemplo, y en el ejemplo 3, y empezaríamos a descontarle 1.006 pesos con 25, supongamos un mes. Quizás el mes siguiente cambie porque puede que haya un ajuste en el sueldo, puede ser que le cambie la antigüedad, o sea, un ajuste por paritaria del convenio que corresponde, un cambio de antigüedad. Por eso les digo, este tema embargo es un tema en el cual siempre trato de detenerme porque es el que trae por ahí varias complicaciones al momento de liquidar.
Posteriormente pasamos al tema de las contribuciones patronales. Las contribuciones patronales son, vamos a decir así, la carga que tiene el empleador o los importes adicionales. Por eso tiene este nombre de contribuciones, por los cuales contribuye al sistema de seguridad social, obra social, ART y demás. Entonces, vamos a ver que las contribuciones a seguridad social tenemos el sistema de jubilaciones y pensiones, SIPA, ley 24241 y 26425, también al Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilados y Pensionados, ley 19032, Fondo Nacional de Empleo, Sistema de Salud, Obra Social, Sistema Nacional de Seguro de Salud, cajas de subsidios y asignaciones familiares o fondo de asignaciones familiares, y por otro lado también al sistema de riesgos de trabajo y el seguro colectivo de vida. Es muy importante este tema porque ya lo vamos a ver obviamente en las prácticas, ¿no? Pero es muy importante que como profesionales entendamos cómo se van alimentando los distintos fondos para después poder entender y poder explicarle a nuestros clientes, inclusive a los mismos trabajadores cuando nos preguntan, que el empleador está haciendo una contribución adicional para alimentar esos fondos por los cuales ellos finalmente después, por ejemplo, perciben las asignaciones familiares, el fondo de desempleo cuando un trabajador es despedido, la jubilación cuando se jubila, la obra social, ¿bien? Es muy importante tener en cuenta esto. Y voy a tratar de que después ustedes puedan entender al final del seminario. Lo más importante es que como profesionales en materia laboral entendamos bien que no solo somos o debemos ser buenos liquidadores de sueldos, sino entender cómo se determina el costo laboral, ¿bien? Y después cómo impacta en ese formulario 931 que les voy a enseñar en otro audio. Después, este tema de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, según los cambios introducidos por ley 27541, dividió, vamos a decir, en dos tipos de empleadores. Bien, dividió en dos tipos de empleadores. Acá tenemos unos empleadores que diríamos son estos montos, este porcentaje de contribuciones patronales al sistema de seguridad social, dividió ese monto entre, diríamos, las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas. Bien, entonces a los que son empleadores que sean de servicios o comercio y que sus ventas totales anuales superen límites establecidos, ¿no? por digamos, la normativa. En este caso tenemos leyes 27551, 23660, 23661, pero digamos, toda la normativa que surge. Por ejemplo, hay una resolución que acá yo la menciono, que es la 23 del 2022, que va publicando los incrementos en límites de venta anuales y personal también ocupado. Entonces se hace como una calificación de las empresas en microempresas, en el caso de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario. Varían los montos. Por ejemplo, en comercio una micro sería 113.610.000, pequeña 809.300.000 y así, bien, es decir, tenemos como una categorización de las empresas. Bueno, las que están en los empleadores, digamos, yo diría siempre los que están en montos más pequeños,
en montos que no superan los tramos establecidos, para las grandes empresas, ellos tienen un porcentaje de contribución del 18% y las grandes empresas del 20,40%. Esto nosotros cuando veamos las prácticas nos vamos a centrar en los empleadores del 18%. Este tema también voy a volver a un poco explicarlo cuando les muestre el tema de formulario 931. Ahí voy a volver a este tema. Por ahora, lo más importante es que entiendan, que me interesa que quede claro, es que el empleador realiza, tiene que efectuar contribuciones, pagos de contribuciones a los distintos subsistemas que están acá. Cuando hablamos de, por ejemplo, un 18%, nos abarca todo lo que es jubilación, Fondo Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Seguridad Social, jubilados y pensionados, y como les dije, Fondo Nacional de Empleo y Fondo de Asignaciones Familiares. Bien, ya vamos a ver cómo se compone ese 18% o este 20,40%. Y por otro lado tenemos para obras sociales todo lo que es otro porcentaje, y ART y seguro de vida colectivo aparte. Bien, nosotros las prácticas nos vamos a concentrar en empleadores más chicos que tienen una contribución del 18% o que sería una gran mayoría. Tenemos acá un cuadrito de cómo se compone este 20,40 y este 18. Bien, tenemos en el caso de empleadores 1, acá que he puesto, el CIPA Ley 24241, jubilación 12,35 es la contribución, 10,77 en el caso del empleador 2, estos son los del 18. En el caso de ley 19032 es 1,58, 1,59, empleador 1,2. La contribución a asignaciones familiares, ley 24714, 5,4 en el caso de los empleadores del 2040 y 4,7 de los del 18. Y Fondo Nacional de Empleo 1,07, los empleadores 1, 0,94, empleadores 2. Y la contribución a la obra social es un 6%. Bien. En total tenemos acá que nos da 26,40 y 24%. Bien, podríamos decir que la contribución, en este caso total, estamos hablando de un 24 y un 26,40, sin considerar ART ni seguro de vida obligatorio nacional. Bien, después vamos a ver cómo se divide esto, porque acá específicamente este 6 y el 3 del aporte que se le descuenta al trabajador, vamos a ver que a su vez se divide, una partecita va a ANSAL y otra parte va directamente a la obra social. Bien, vamos a ver cómo este 6 en realidad a la obra social va un 5,1 y va un 0,9 a ANSAL. Bien, pero eso ya lo vamos a ver más claro cuando veamos las liquidaciones, para que ustedes entiendan este dinero a dónde va y cómo se redistribuye en el 931. Y un tema también muy importante a partir de la ley 27541, que también un poco por mi experiencia de este último tiempo, sobre todo cuando he hecho auditorías laborales, que también es una salida laboral que ustedes también pueden tener, que es cuando nos piden, hacer controles de liquidaciones que se vienen realizando. Es decir, ustedes entiendan que la profesión es tan amplia que puede tener muchos campos de acción. Bien, y uno de ellos es la de las auditorías laborales. Entonces, este tema que voy a hablar ahora de la detracción, es muy común ver que quizás a veces no se toman las detracciones como corresponden y hacen que el empleador termine pagando más contribuciones cuando podría haberse ahorrado
algo, ¿no? Es decir, si bien estos montos actualmente han quedado bastante, si se quiere, atrasados, y a mi criterio ya deberían actualizarlos, pero bueno, es muy importante, ustedes entiendan que una empresa, si uno lo ve que fuera uno o dos trabajadores, pero si hay empresas que tienen 30, 40, 50 trabajadores, bueno, estos montos es muy importante tenerlos en cuenta a los fines de, en el marco de la ley, poder pagar un poco menos de contribuciones, ¿no? Porque la base sobre la que va a impactar ese 18 o 20.40 se reduce, ¿no? Entonces, cada uno de los trabajadores actualmente se les puede descontar 7.003 pesos con 68, es decir, de la remuneración bruta, bien, antes de empezar a hacer los descuentos de aportes. Esa remuneración bruta yo le tengo que restar 7.003,68. Cualquiera sea la modalidad de contratación. Bien, entonces esa suma se le resta y ya vamos a ver cómo impacta en el formulario 931, donde miramos en el 931 para ver si estamos haciendo las detracciones correctamente. Obviamente que cuando hay trabajo a tiempo parcial, esta suma también es proporcional, pero es muy importante tenerla en cuenta. Y mucho más también si les toca hacer liquidaciones o controlar liquidaciones de trabajadores agropecuarios, porque, por ejemplo, en ese caso, por decir, ¿no? O del sector textil, confección de calzado, marroquinería, o de servicios de salud, por ejemplo, empleadores del sector de servicios de salud, por ejemplo, ahí tenemos que la detracción es de 17.509,20. Bien, entonces, en este caso es mucho más importante, digamos, no en el otro, digamos, en el otro es un monto insisto, ha quedado muy bajo y que tanto los 7.003 como los 17.509 ya requieren una actualización pronto, diría yo, pero en estos sectores se dejó una base de detracción, un importe de detracción que es mayor, 17.509,20, entonces ahí el importe es mayor. Ya cuando veamos algunas prácticas, yo les voy a mostrar que porque se hace la liquidación y posteriormente se pasa a una parte que le llamamos de la determinación del costo laboral, donde armamos dos columnas, la de aportes y contribuciones. Vamos a ver que antes tenemos que armar tres bases, ¿no? O sea, le llamamos la base 1, que sería donde van todos los descuentos de aportes, cuotas sindicales, bueno, obra social. Y una base 2, donde ahí armamos la base 2 con detracción, donde tenemos en cuenta este importe. Si es agropecuario sería 17.509,20, por ejemplo, o como dije, servicio de salud, y en el caso de comercio van a ser los 7.003,68. Y después una base 3 que se suman los conceptos remunerativos más no remunerativos para calcular la ART eh, digamos, de ese cálculo de ART que hace el empleador y que paga esa suma variable, va sobre esa base que es por conceptos remunerativos y no remunerativos, para lo cual les va a servir mucho este repaso que hicimos de sumas remunerativas y no remunerativas del módulo 2. Bueno, hasta acá llego con esta primera introducción. Posteriormente, en el próximo audio voy a explicar el tema del formulario 931 y, como les decía también, un poco de los seguros obligatorios, y después, al final, el tema referido a retención de ganancias de cuarta categoría. Bueno, desde ya, muchas gracias y seguimos en contacto.